Pues muy buenos días, buenas tardes a quienes les toca estar en esta presentación en un horario diferente. Para nosotros es un gusto estar en este conversatorio, Diversidad Cultural ante la Pandemia, dentro del marco de las actividades académicas de la 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Para este fin, precisamente de este conversatorio, que seguramente será de interés de todos nosotros, pensamos que indudablemente como institución tenemos que seguir pensando y reflexionando sobre los efectos que en la sociedad y digamos también incluso en el pasado han tenido las pandemias, pero sobre todo todo lo que nos cambió este periodo en un momento particular de nuestra historia que nos tocó vivir y que pues, muchos seguramente deseamos no haberlo pasado. Pero estamos ante la coyuntura tan importante, creo que la reflexión sobre lo que sucede siempre será válida y importante. En esta ocasión nos acompañan 4 queridos colegas del Instituto Nacional de Antropología que se mueven en el ámbito propiamente de la historia y la antropología, aunque con cierto peso hacia la antropología, que además durante este periodo han organizado diversas actividades, ahora sí que desde que arrancó la pandemia, más allá de año y medio, asociadas precisamente a la reflexión desde sus particulares disciplinas a el tema de COVID y de sus efectos y de la reflexión que podríamos tener sobre ella. Así que bueno, me acompaña en esta mesa y les doy la bienvenida, me agrada muchísimo que estén aquí. Es Beatriz Cano Sánchez, la doctora Beatriz Cano Sánchez, de la Dirección de Estudios Históricos, el doctor Miguel Moraita, que también nos hace el favor de acompañarnos, del Centro INA Morelos, el maestro Carlos San Juan, de la Dirección de Estudios Históricos, y la doctora Lilia Venegas Aguilera, también de la Dirección de Estudios Históricos. Soy Delia Salazar, directora de Estudios Históricos, y me da mucho gusto que se haya propuesto esta mesa para este evento en particular. Vamos a hacer una dinámica que permita también que los colegas un poco les compartan una parte de su quehacer de alguna manera en una presentación, y posteriormente a esas breves presentaciones trataremos de establecer un diálogo entre especialistas que seguramente será muy interesante, pero que también está dirigido indudablemente a la divulgación de nuestros conocimientos en este contexto y en este marco de la 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Como tal, creo que también hasta por los tiempos que trabajan, me parece que sería lo ideal que nos acompañara, no solamente es porque es mujer, y las mujeres contamos más en esta mesa, como habrán visto, somos mayoría, es nuestra compañera Beatriz Cano, que ha hecho muchos estudios básicamente sobre los temas de la salud y la enfermedad, y que como especialista, pues saber cuáles son sus puntos de vista, nos encantará oírla por esta tarde. Gracias, Beatriz, adelante. Muchas gracias. Gracias. Empezaré dando las gracias a todos los compañeros que han hecho posible esta presentación. Agradecimientos a precisamente Enrique, es Enrique Velázquez, o Enrique, no me acuerdo bien su apellido, es Martínez, Enrique Martínez, y Mayra Mendoza, que nos ha apoyado en todo este tipo de eventos. Mi agradecimiento también a Delia Salazar por compartir la moderación de este grupo de especialistas de alguna manera en problemas de eventos como catastróficos y fuertes en la historia de México. Yo considero que en mi punto de vista voy a expresar 2 momentos. El momento de la influenza española, mal llamada influenza española, pero así quedó sellada, la gripe española. Y el momento del COVID, SARS-CoV-2. Los veo desde el punto de vista como 2 pandemias que son parte de nosotros como seres humanos, pues antes somos entes biológicos naturalmente vulnerables a múltiples y complejos eventos de la vida, la salud y la enfermedad, en diferentes e inevitables épocas de nuestra historia humana,
Cada evento sanitario de grandes impactos ha provocado miedo instintivo, conflictos políticos y debacles económicos. Lo que yo voy a concentrar es que, como dice en muchos de sus aspectos teóricos Gerd Clifford, la cultura está en todo. La cultura debe de irse viendo en la política, en los gobiernos, en la vida cotidiana, en la vida popular, en el concepto general y más amplio que el ser humano expresa todas sus manifestaciones. En la influenza encontramos que estuvo vigente desde 1917 y en SARS-CoV, en el periodo en que estuvo vigente, es en 2019, inicia en 2019 y todavía no terminamos. La siguiente imagen, por favor. Vemos en una forma aquí les traté de plasmar todas las pandemias que ha tenido la historia de la humanidad, pero en los cuadrantes verdes se encuentra la influenza y se encuentra acá en el otro cuadrante la de COV-2. No voy a hacerles toda esta trayectoria porque nos llevaría un curso. Lo que sí me interesa es darles cuenta de las olas que tienen este tipo de manifestaciones, y la de la influenza empezó desde 1917 y allí vemos el problema más alto que existe en 1918. En octubre empieza la parte más fuerte. 19 y hasta 20 se prolongó. En la de COV-2 vemos precisamente el momento de 1919 y que todavía no terminamos. Me interesa hacerles ver que estas pandemias se encuentran enclavadas en un contexto político que manifiesto en la siguiente imagen, por favor, cómo estaba el mundo en un momento en el que se aparece cada una de estas pandemias. En COVID-19 encontramos el conflicto político de Europa y del G7, grupo formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, frente a la adhesión territorial de Crimea por parte de Rusia, esto en 2014. Conflicto político-económico del Reino Unido frente a la Unión Europea, Brexit 2016-2020, indicios y escarceos de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y esto lo tenemos todavía vigente de 2018 a 2000, todavía presente. Encontramos en la parte de la influenza el conflicto económico de los imperios alemán y austrohúngaro, que fueron los que desatan la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos y Japón como potencias emergentes del siglo XX, y la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Lamentablemente, en los estudios de Revolución Mexicana nunca se logró ver exactamente los problemas de la influenza española. ¿Sí? Yo logré detectar las enfermedades de la revolución en trabajo de campo, en trabajo que yo hice hace más de 20 años. En la siguiente imagen encontramos las repercusiones políticas durante las dos pandemias. Por un lado, en la de COVID-19, en Estados Unidos el presidente Donald Trump llamó virus chino a COVID-19. En el mundo, varios países cuestionan la opacidad de China sobre el origen del virus pandémico. Esto es un mito. El pobre murciélaguito no tiene la culpa de tener en él el estigma del virus, sino que es un problema científico de laboratorio. En el mundo, pocos países acaparan la patente, producción y venta de las vacunas anti-COVID. En el mundo se cuestiona el lucro por encima de la salud en los objetivos de las poderosas compañías transnacionales de la industria farmacéutica. En la guerra de vacunas, la AstraZeneca de Reino Unido fue cuestionada por Europa. El Sputnik 5 de Rusia se le acusó de opacidad. El Sinopharm y la Sinovac de China han sido señaladas de baja efectividad, las consideran de 50% más o menos. En cambio, en la influenza española, el nombre que le atribuyen a la influenza es porque el rey de España, Alfonso XIII, se contagió de influenza y la prensa publicó sin opacidad el avance pandémico, por lo que fue pretexto de las otras potencias para inventar el Spanish flu.
en 1918. En la Gran Guerra se dice que Alemania sufrió muchos contagios y muertes por la influenza, varios adicionales en la derrota final. La Gran Guerra fue un conflicto político-económico de gobiernos élites principalmente. En Francia, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, recuperado de la influenza, pero aún débil, firmó los tratados de Versalles en 19. Y en Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson murió de una afección cardíaca, quizás agravada desde su contagio de la influenza en esos años. Así, la siguiente imagen. Vemos los reportes iniciales a nivel mundial de las pandemias. Encontramos la siguiente, que es la imagen 6. Los reportes iniciales a nivel mundial. Encontramos, no me la pueden pasar. Es la 6. Encontramos los primeros casos en 1917. En 18 se ocultan los brotes de influenza en Alemania. En 18 son la pandemia de Bélgica, etcétera, etcétera. Y de COVID, los primeros casos se detectan en Wuhan, China, y actualmente la OMS declara formalmente la pandemia en el 11 de marzo del 2020. Registros y proyecciones, en la lámina 7, encontramos que esta segunda, estos registros demográficos, vemos para 1917-18 que la población tiene un descenso de 1 millón y tantos de habitantes, ya que no se hace el anterior censo. Pero encontramos en esta una parte importante. ¿Qué pasó con ese tipo de población que desaparece? Se han hecho varias hipótesis, a mí me gusta mucho la de Alan Knight, en la que él establece que la parte importante es que hay inmigrantes y de braceros hacia Estados Unidos para irse a la guerra. Por el otro lado, hay mucha movilidad poblacional en toda la República Mexicana y esto provoca el contagio permanente de la influenza. De ahí se calculan el número de muertes de 300,000 a 500,000 defunciones. En COVID, ahorita estas son tentativas, se calcula que el número de defunciones es de 148,629, pero se han dado las últimas cifras a 201,163. Vamos a las medidas sanitarias, en donde ya encontramos rasgos bastante importantes sobre la forma en que se establece la cultura en la población. Por un lado, vemos en el SARS-CoV-2 la atención en hospitales generales y especializados, integración de centros de detección y vacunación, emisión de medidas sanitarias en periódicos, carteles, anuncios espectaculares, radio, TV, etcétera, implementación de cierres fronterizos. En la influenza, hay atención en hospitales generales, clínicas y lazaretos, integración de brigadas sanitarias en regiones afectadas, enunciación de medidas sanitarias en periódicos y carteles, implementación de cordones sanitarios. Esta nueva postura del sector salud por parte de el doctor Rodríguez y Rodríguez deja ver la preocupación que le da hacia el problema sanitario, pero para legitimar a Carranza. En este caso, nada más lo vemos en ese sentido. Hay un cierre en estas medidas sanitarias, hay un cierre de centros de reunión pública en iglesias y escuelas, hay el control de movilidad principalmente ferroviaria y marítima, y sobre todo el Océano Pacífico y el Golfo de México. Se realizan campañas de limpieza y fumigación, aumento de excavaciones masivas de fosas y panteones. En el COVID-19 existen cierres de centros de reunión pública en comercios, iglesias, escuelas, como lo vamos a ver. El control de movilidad principalmente en áreas, intervención de diferentes autoridades en aeropuertos internacionales y en carreteras, y realización de campañas de limpieza y fumigación.
funerales poco concurridos y restricciones al acceso a panteones, aumento de cremaciones masivas. En la lámina siguiente encontramos ya cómo se reproduce la cultura del cuidado en México durante las pandemias. Por un lado, en el COVID-19 hay búsqueda de alivio vía internet y remedios caseros, búsqueda de alternativas ante la poderosa influencia y cotidiana propaganda de transnacionales farmacéuticas y agroindustriales que provocan alta dependencia y no precisamente una mejor condición de salud y bienestar a la gente. Retiro a cuarentenas y confinamientos domiciliarios, protección personal con cubrebocas, gafas, protectoras y caretas de plástico, uso de gel alcohol y cloro y otros desinfectantes. En la influenza española encontramos que había búsqueda de alivio mediante curanderos y remedios caseros. Nos estamos viendo la lámina 10, Enrique. Y por el otro lado, retiro a cuarentenas y confinamientos domiciliarios, protección con tapones de algodón en la nariz. Esa es una de las partes más importantes que existían en la influenza española. No existía mucho la búsqueda del tapabocas, sino de qué manera se tapaban con unos tapones especiales, no unos tapones de algodón sobre los orificios de la nariz. Y el uso principalmente de la criolina y de otros desinfectantes. Vamos a ver las siguientes imágenes en comportamientos y representaciones sociales en México durante las dos pandemias. Vemos que en la influenza española hubo manifestaciones de miedo y prácticas denunciadas sobre rumores. Uno de ellos es que si usabas el pañuelo envolvías a la muerte. Rogativas de fe religiosa mediante misas y procesiones. Las que podemos ver es la preciosa sangre de Cristo en Santo Toribio Xiconcingo en Tlaxcala. Y de Jesús, en uno de estos, cuando estornudabas, decían, Jesús te ampare. Actitudes de escape mediante bebidas embriagantes. Entretenimiento con riesgos en bailes y reuniones numerosas. Ese es el punto que vemos en la influenza española, en la gripe española. Y una de las cosas más importantes es que el cubrebocas es tardío. El uso de cubrebocas es mucho más avanzada ya el momento de la pandemia y es más o menos entre octubre y noviembre del 18. En COVID encontramos manifestaciones de miedo, estrés, violencia familiar, principalmente hacia la mujer, maltrato y golpes a los niños, prácticas de rumores tanto de sucesos reales como también de cosas fantasiosas y negativas, como son las fake news y antivacunas. Por ejemplo, encontramos en este momento que existe una serie de forma negativa de la población en no usar el cubrebocas. Había rogativas de fe religiosa mediante misas. Por ejemplo, encontré en San Coralampio o en Comitán, Chiapas, objetos venerados. Y uno de ellos, aquí en la Ciudad de México, encontré el día 2 de febrero al Niño Dios vestido de COVID, ¿no? O bien como pandemia, representando al virus. Y bien al Niño Dios como médico asistiendo como medidas a las brigadas sanitarias. Hubo actitudes de escape actitudes de escape mediante bebidas embriagantes, drogas, el uso del internet excesivo, entretenimiento con riesgos de bailes, bares, reuniones numerosas. Una de las cosas que más se manifestó en la influenza española, la gripe española, fueron manifestaciones de tipo popular, como por ejemplo, cuando se hizo un poema, y está a cargo de Mariano Rodríguez, que dice, la cosa está del demonio, no hay una familia sola, el que no cruel testimonio
hay de la influenza española, que ya se enferma la esposa, o bien la abuela o bien el nieto. Qué situación desastrosa, cuánto dolor, cuánto aprieto. Las funerales agencias no se logran dar abasto. Son tantas las exigencias que hacen el último gasto. Y por último, encontramos una serie de manifestaciones por parte del COVID-19. Por ejemplo, pasamos a la siguiente lámina. En el extremo izquierdo encontramos que el virus canta un corrido. Y dice el corrido, esta va dedicada a toda esa gente que no creía en mí cuando apenas estaba empezando. En medio encontramos a los Simpson simulando la noticia. Está en la playa simulando una escena para dar noticias de la presencia de COVID-19 y dice, quédate en casa cuando ellos están gozando en la playa. En el siguiente, en el extremo inferior izquierdo, están unos chicos que les nombran el diclofenaco, el ibuprofeno y paracetamol, esperando el coronavirus en México. En el otro extremo superior derecho encontramos la pintura de Miguel Ángel, en el que colocan una mano que desinfecta, guardando la sana distancia. Inferior en medio registran con el nombre de COVID a un niño. Este es el niño, el bebé, que le nombran COVID y que lo registran en Monterrey. Por otro lado, vemos un grupo de inmigrantes indígenas del lado derecho, sin guardar la sana distancia y algunas mujeres negándose al uso del cubrebocas. Bueno, esta es todo lo que yo les puedo decir en relación a la comparación que existe entre una pandemia 103 años después y el COVID-19. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Beatriz, es muy interesante. O sea, ubicar esto desde la historia y, bueno, de alguna manera el mundo de continuidades y asuntos que vuelven a representarse en un momento determinado, pues digo, más de un siglo después, está, bueno, con este siglo de diferencia. Pero bueno, yo creo que uno de los temas de los que habló Beatriz, que me parece bastante significativo, bien que mal, es el tema de la mujer y de todo lo que significó, que ha significado para las mujeres, tanto las que trabajamos como las que vivimos, o las que han tenido que trabajar en casa permanentemente o quienes han tenido que salir de nueva oficina, todos los cambios que eso representa. Y me atrevo a pensar que de alguna manera es parte de la reflexión que nos va a presentar nuestra queridísima compañera Lilia Venegas, que ella es, bueno, antropóloga, historiadora y por supuesto que un especialista en los temas de la historia de las mujeres en México y también, por supuesto, que de la frontera norte y de muchos, también de los fenómenos migratorios. Así que no dudo que Lilia nos vaya a presentar alguna otra perspectiva desde su punto de vista sobre esto que nos ha estado sucediendo a todos y que finalmente vale la pena reflexionar desde la academia. Adelante, Lilia, encantada. Gracias, muchas gracias, Delia, y muchas gracias por la invitación para participar de este intercambio de opiniones desde pues nuestros particulares puntos de vista y trayectorias. De verdad lo agradezco y también, por supuesto, a todo el equipo, como muy bien señaló Betty, y al propio Ina. Bueno, pues nada, sin más trámite, voy a leer porque no quisiera perderme, espero que no por ser leído, pues de repente luego no se pesca mucho qué es lo que uno quiere decir. Espero que eso no ocurra hoy. Yo titulé esta plática Claroscuros de la vida privada en tiempos de confinamiento y empiezo señalando que el 9 de marzo del 2020 las mujeres se movilizaron a través de una imponente marcha y llamaron a un paro nacional de mujeres, una monumental ausencia convocada por redes y colectivas de diversos feminismos para generar un vacío social, económico, emocional, que las visibilizara por ausencia. Narra en una crónica de la pandemia Sergio Isaac Porcayo que este evento hubiera pasado a su stock de recuerdos anecdóticos si no es porque pocos días después se renovó el vaciamiento a mucho mayor escala. Las calles quedaron semidesiertas. Ya no solo por la ausencia de los cuerpos de las mujeres en esa movilización de ausencias,
sino por la ausencia de la mayoría de los cuerpos. Cambió, eso sí, el eje que ordenó una y otra ausencia. En el primer caso se trataba sobre todo de visibilizar y frenar la violencia contra las mujeres, desaparecernos, tal vez para hacer tangible, simbólicamente tangible, la calidad de posibles víctimas. Después del 22 de marzo, desaparecimos hombres y mujeres para sobrevivir, para seguir las instrucciones del autocuidado. Desaparición que implicó dejar de estar en un sitio para estar en otro, desplazamiento, por tanto, al espacio doméstico. El mundo privado tomó así el lugar, el locus, ya no solo de la vida privada, sino el lugar desde el que se desenvolvió la vida, toda ella. En ocasiones, subo a la azotea para ver pasar la vida, nos dice en su crónica Violeta Santiago, a los 200 días de encierro. Acotar entre muros la vida de las familias, parejas, personas que viven solas en condiciones de emergencia sanitaria ha sido una experiencia parecida a un laboratorio social voluntario. A futuro, seguramente habrá mucho que abordar y analizar al respecto y desde muy diversos ángulos. Conviene en todo caso matizar algunos aspectos. Por un lado, nuestro confinamiento, entre comillas, fue suave en comparación con el que se llevó a cabo en otros países. Por otro, al parecer, solo algo más de una tercera parte, de la población en México pudo o tuvo que quedarse en casa. Más de 2/3 partes de la población continuó saliendo a trabajar conforme a las normas sanitarias o haciendo caso omiso de tales instrucciones. Con todo, el efecto del confinamiento no fue menor. Conviene considerar que niños, adolescentes y jóvenes estudiantes no regresaron a clases presenciales al menos después de 17 meses. En esta plática, en la que nos han invitado a intercambiar puntos de vista sobre la diversidad cultural frente a la pandemia, propongo volver la mirada a este espacio doméstico, por cierto, estrechamente vinculado con los temas del 9 de marzo. Por un lado, el espacio doméstico es el lugar tradicionalmente femenino. Por otro, la violencia contra las mujeres ocurre en un porcentaje importante en el hogar. Violencia intradoméstica se le llama. Dirigir la mirada hacia este espacio obliga a atender realidades sociales y culturales diferentes a partir de la consideración de género. En torno de la perspectiva de género, me gustaría recordar que la masculinidad y la feminidad, o lo que socialmente se considera masculino o femenino, puede anclarse en ciertas diferencias corporales, anatómicas, biológicas, fisiológicas, pero implican en mucho mayor medida una construcción histórica y social. En otras palabras, las diferencias entre hombres y mujeres son más sociales que naturales. Tales diferencias, construidas, se inscriben en un orden de dominación masculino, es decir, donde lo masculino pesa más que lo femenino. Si bien tal orden no implica una sujeción o control total, ni mucho menos. Los sujetos en condición de dominados o dominantes ponen límites, candados y resistencia en este campo en el que, como en otros, el poder también está en juego. En este sentido, ¿qué nos muestra la pandemia como espejo de nuestra cultura? Y adelanto que la fuente principal de estas notas, como habrán notado, se encuentra en el Concurso Nacional de Crónica, una multitud de soledades, crónicas de la pandemia, que convocó la Dirección de Estudios Históricos a través de la Cátedra Carlos Monsiváis. Los cronistas que aceptaron la invitación todos son menores de 35 años y las crónicas están o estarán muy pronto en la Biblioteca Orozco Iberra para que todo mundo las consulte. Y además saldrá un libro con una selección de ellas. Bueno, ¿qué nos muestra esta pandemia? Nos muestra que el derecho a la salud se cubre en casa, en una muy alta proporción, de manera privada, en esta esfera privada, y por tanto con carga de género.
Ellas, madres, tías, abuelas, son las principales responsables de cuidar a los otros. Cuando Joseph, un cronista, mostró los primeros signos de haber contraído la enfermedad, narra en segunda persona en su crónica. Se incorporó tu madre, como un soldado tomó sus armas. Se paró a un lado de la cama, con el oxímetro en mano, el termómetro, el aparato para tomar la presión. Te pidió que te acostaras. Con un chorro de gel desinfectó todo. Tranquilo, hijo, te dijo. No pasa nada. Todo lo hemos hecho a tiempo. Sacó su libretita azul, aquella que tiene en la portada el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Sacó una regla, una pluma y dividió la hoja en 2 columnas. Es la crónica de Joseph Croix Sánchez. 2. Nos muestra también la pandemia el contraste entre esta ética femenina del cuidado, ilustrado con la narración de Croix, y la responsabilidad, por tanto, de la higiene y la atención de las medidas de prevención del contagio frente a la ligereza de sus parejas masculinas. Y esto aparece así en muchas crónicas, pero yo trataría de ser cauta y decir que es una hipótesis a trabajar. Si ellos toman con más ligereza este tema del autocuidado o el cuidado. Pero también nos muestra la asimetría o desbalance en la capacidad de decidir entre los hombres y las mujeres de la familia. En este caso, Rebeca Aro Barrón, otra cronista, nos dice en una crónica, cuando él llegó con la carne y las cervezas, obvio crónica norteña, ella gritó, ¿estás loco? ¿De qué sirve que nos cuidemos si tú vienes a contagiarnos? Cálmate, estás histérica, estás exagerando, fue su respuesta, mientras el primer invitado tocaba el timbre. Recién se habían casado. Ella regresó a la casa de su mamá y la mamá le dijo, aquí no es tu lugar, mijita, es con tu marido. Te vas de regreso con él. Esa tarde se sentó a tomar cervezas con ellos, los invitados, a reír, sonreír y compartir gérmenes, dándoles la bienvenida a la casa de él. Líneas arriba, la misma cronista había narrado otra historia que apunta hacia la misma realidad o parecida. Cuando da inicio el confinamiento, la madre asmática, en este caso, anota en cartulina los mandamientos siguientes de higiene. Al regreso de la mina de Zacatecas, el marido, que pasaba 2 semanas en ella, en la mina, vio los mandamientos escritos con plumón, y cito, sobre la puerta principal. ¿Qué es eso? Dijo ella, soy asmática. Y él, ¿y qué? ¿Es una exageración? No hubo otra opción más que la de él. Si él decidía visitar al padre de sotana, ella también. Si él decidía viajar durante 2 horas y media a visitar a su mamá y a sus hermanas, incluida la enfermera, ella también. Si él decidía hacer los últimos detalles de la nueva vivienda, como comprar piso, ella también. ¿Cómo no vas a ir conmigo? 3. Las crónicas, pues, nos hacen ver también la realidad de la vida privada en aislamiento, que es la realidad normal de las amas de casa. Normal, que es algo a lo que aludías hace un momento, Delia. Normalidad agravada por la amenaza de la violencia doméstica que se incrementó en un alto porcentaje durante la pandemia a causa de la misoginia que se sufre en México. Machismo que señala Erika Alejandro López Vázquez, otro cronista, que nos dice que el machismo o la misoginia es la náusea que produce a los hombres estar con mujeres durante 24 horas seguidas. Una náusea que no termina en vómito, sino en gritos, golpes, objetos rotos, mujeres muertas. 4. El confinamiento nos muestra, pues, que a pesar de la movilización social de marzo del 2020 y las recomendaciones de organismos internacionales y políticas gubernamentales específicas,
la violencia doméstica se mantuvo y tal vez se exacerbó con el encierro domiciliario, y que el machismo mata. De enero a noviembre de 2019, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 873 feminicidios de enero a noviembre. Para el mismo periodo del 2020, año de la pandemia, esta cifra creció a 888. Eliminar la violencia contra las mujeres fue, como se sabe, uno de los principales móviles de las movilizaciones de marzo del 2020. En 2019, más de 3.825 mujeres fueron asesinadas. La tasa de feminicidios se había incrementado en 6% respecto al 2018. Ya en marzo del 2020, aumentó en más de 22% con relación a enero y febrero el número de llamadas de emergencia al 911 por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. Y hace unos días había todavía notas que abundaban sobre la violencia contra las niñas y los niños, y muy en particular el tema de las niñas. Bien, con todo, las caras luminosas del encierro, porque pensé que esto sería un claroscuro, las caras luminosas del encierro también fueron rescatadas en las crónicas de la pandemia, como nos lo hace saber Adriana Pineda Zúñiga. Nos encontramos en la necesidad, dice ella, de hacer modificaciones en nuestras rutinas, cambiando los roles del hogar y reconstruyendo la convivencia. Esta crónica narra la centralidad que adquirió la planeación de los alimentos y la realización de comidas familiares en las que se mantenía la sana distancia, el lavado de manos y el uso de gel antibacterial. Lo que más extraña, subraya, es el contacto físico, los abrazos. Lo que se ha ganado, la cercanía y la empatía entre los familiares en torno a la mesa y la comida. La vida cotidiana también incluyó la revaloración del hogar, del tiempo dedicado al juego, las lecturas y tal vez en primer lugar los ejercicios culinarios compartidos entre todos los miembros de la familia. Bien, pues en realidad con estas pequeñas notas quisiera, pues sí, como les decía, centrar la mirada en el espacio doméstico, en la vida privada, en el lugar que desempeñó y desempeña todavía en la pandemia, aunque ahora ya de una manera tal vez bastante más ligera. Pero pues solamente también habría que señalar que como la pandemia es pandemia y es transnacional y no respeta fronteras, desafortunadamente también este tema de la violencia intrafamiliar y los problemas de ansiedad, de divorcios, suicidios, etcétera, pues han aumentado, y no solo en México. Y pues con este tema señalado así, pues doy por terminada mi intervención y agradezco de nuevo la invitación. Pues la verdad es que es súper interesante, Lilia. Yo me imaginaba que ibas a tocar inevitablemente el tema de la pandemia desde la perspectiva un poco de la mujer, del espacio doméstico, como nos habla, y que creo que nos ha dado como una perspectiva muy interesante, sobre todo al utilizar también estas memorias escritas, que fue otra de las iniciativas que se tomó en este año durante el COVID, que fue el concurso, pues ahora sí que en homenaje al 10º aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, en la Dirección de Estudios Históricos se organizó un concurso de crónica nacional que se llamó, ahora sí que Crónicas de la Pandemia, y no le he quitado el título oficial, ahora que Carlos seguro que nos lo va a recordar. Y bueno, dentro de esas múltiples, digamos, experiencias académicas, creo que, bueno, vale la pena unirnos con otros de nuestros colegas que ha hecho también algunos conversatorios en este periodo, que es un gran difusor de la historia del siglo XX, incluso director de la revista Contemporánea, para que un poco nos platique desde su perspectiva, que ha hecho mucho más reflexiones sobre el tiempo reciente,
sobre cómo vive este fenómeno y lo que valdría la pena reflexionar adelante. Muy adelante, Carlos, estaríamos muy interesados de oírte. Él tiene algunos problemas con la tecnología, pero van a ver que lo va a lograr muy bien, así que empezaremos con él. Muchas gracias, Carlos. Muy amable, muchas gracias. Y me da mucho gusto haber escuchado a Beatriz y estas analogías entre la influenza española y lo que hoy llamamos COVID, porque nos muestra pues ciertas continuidades culturales muy interesantes y así como diferencias muy fuertes. Pero lo interesante es ver cómo nuestra sociedad pues todavía recurre con fuerza, por ejemplo, a la familia y a la religión para afrontar los grandes riesgos. Entonces, me dio también mucho gusto escuchar a Lilia, sobre todo porque creo que nos va a permitir ahondar en un asunto que es fundamental y es lo que comentaba Lilia. Estamos ante un periodo que ya es 1 año con 10 meses, donde nuestra existencia probablemente en 1 año y 6 meses ha sido en el espacio de lo privado para un poco más de la tercera parte de la población de nuestro país, que pues tuvimos la oportunidad de recluirnos para afrontar el gran riesgo de la pandemia. Y efectivamente ahí hay un enorme interrogante: ¿qué fue lo que ocurrió en los espacios privados? Y que la intervención de Lilia nos ayuda en mucho a ir explorando este asunto. Con estas pues lamentables limitaciones que tengo, ahorita estoy pensando en un problema que no sé cómo voy a resolver, pero lo que les voy a presentar se llama Respuestas Culturales ante el COVID-19 y tiene como fundamento, digamos, un conjunto de voces, de expresiones que han aparecido en libros, en revistas, que están también relacionadas con esta fuente que ya mencionó Lilia, que ya mencionó Delia, de este concurso que se organizó sobre multitud de soledades crónicas de la pandemia. Y entonces, en ese sentido, voy a tratar más que nada de leer, si por el vía del chat me dicen cómo le hago, porque ahorita tengo la pantalla totalmente cubierta por por el PowerPoint y quiero abrir un archivo de Word. Así que con toda sencillez, si alguno de ustedes saben dónde le aprieto para que la pantalla me dé chance de ver el Word, pues se lo agradeceré, incluyendo a nuestro colega técnico Enrique en esta idea. Por lo pronto le voy a apretar. Esperamos que podamos resolver el problema técnico. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Delia. Lo primero que quisiera comentar con ustedes y con, espero, los compañeros, colegas, amigos y público que nos acompañe, es un hecho que tenemos que asumir. Estamos ante una experiencia, decía yo, de ya 1 año con 10 meses, donde las expectativas de que esto sí iba a arreglar en 3 semanas, en 2 meses, en 6 meses, se ha ido fracturando según pasa el tiempo. Hoy creo que estamos ante uno de los fenómenos que va a marcar la historia no solo de México, la historia del mundo. Y porque efectivamente estamos ante un reto global. Y en ese sentido, simplemente les hago referencia a estos datos de la Universidad John Hopkins, que si ustedes tienen interés, le buscan John Hopkins, su mapa global, y ahí está actualizado al día
los datos de lo que está ocurriendo en el mundo, con los mapas de cómo es que está la ubicación geográfica del COVID. Entonces, rápidamente les digo, estamos ya en un mundo con 4.250.000 muertos. Esto lo consulté ayer, o sea que hoy ya cambió, en todo el mundo. El virus ya le dio varias vueltas al planeta. Si ustedes recuerdan, inicia en China, afectando a una parte de Asia, y antes que afectar a sus vecinos, lo primero que se afecta es Europa, por el simple hecho del gran canal de comunicación que tiene China con Europa, la llamada Ruta de la Seda, que está formada pues por trenes, autobuses, barcos y aviones. ¿Y qué es lo que hace que el virus se desplace rapidísimamente hacia Europa? Europa es la que después del mes de enero, que es donde China se ve impactada por la pandemia, a partir de febrero, Europa ya va a ser el nuevo epicentro de expansión del virus, y para fines de febrero, inicio de marzo, es América. No es cualquier América, es la América conectada a estas rutas de la globalidad poderosas, y es obviamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es un virus que, como no había vacuna previa, no había conocimiento previa de ella, hubo un tiempo de espera que le permitió a el virus expandirse por el mundo y generar nuevas mutaciones. Entonces, en ese sentido, lo que hoy tenemos es esta perspectiva de un virus que va corriendo por adelante de la capacidad del mundo para vacunarse, y donde, por cierto, después de tantos meses, ya hay resistencias fuertes de la gente ante la vacunación y las medidas que le rompen su vida pública. Estamos en un caso de crecimiento fuerte. Los casos semanales en el mundo encadenan más de un mes de crecimiento acelerado. Entonces, esta expectativa de que esto se acaba pronto no es tan sólida. Qué bueno que está creciendo la vacunación, pero también, insisto, hay un retraso entre la carrera de COVID y las posibilidades de que el mundo se vacune. Luego, más de 2.400 millones de personas, es decir, el 31% de la población del mundo, ya están vacunadas actualmente, al menos con una dosis. Ahí también les platico que esta cifra es totalmente preocupante. África ha vacunado difícilmente el 12% de su población. Frente a Europa y Estados Unidos, Europa va por el 64% y Estados Unidos se acerca al 60% de su población con una vacuna. Esto lo que nos está mostrando es la profunda desigualdad para tener el acceso a las vacunas. Y que en el caso de África es un panorama aterrador, porque las vacunas, como ustedes saben, están controladas por la llamada Big Pharma, por los grandes laboratorios, empezando por Pfizer, que es la constructora del monopolio farmacéutico, asociada a 4 o 5 grandes firmas que dominan este mercado, y que impusieron el acceso por la vía de la venta a los gobiernos, porque la vacuna no es una medicina que se vende en farmacias. La vacuna, para que funcione ante una pandemia, tiene que llegar a toda la población. Si no llega a toda la población, no hay manera de frenar una pandemia. Entonces, esa es la gran paradoja
en la que estamos viviendo. Pero bueno, el asunto es, con esto quisiera subrayar, estamos encapsulados en informaciones nacionales o de ciudades o incluso de barrios, de delegaciones, pero estamos viviendo un problema mundial. Estamos metidos en un problema mundial y por lo tanto la conciencia después de 1 año y 10 meses, la conciencia de la dimensión global del problema al que nos enfrentamos es fundamental. Con eso paso rápidamente a platicarles, ya lo comentó Lilia, cómo es que el shock de la pandemia no es que hayamos visto en las calles gente muerta o gente fuera de los hospitales, sino que fueron las medidas. El shock para la mayor parte de la gente fueron las medidas que le dijeron: ya no puedes estar en la plaza, en la vida pública, tienes que recluirte. Les iba a comentar un testimonio que es bastante conmovedor, que se llama, ahí me viene la memoria, más bien se los platico rápido. Es el testimonio de una videodocumentalista y literata china en la ciudad de Wuhan, que llega a cuidar a su padre enfermo porque tiene dificultad con la señora que lo atendía. Llega a la ciudad de Wuhan y llega desde el 11 de enero. Ya oyó de las gripas, pero en China cada invierno hay gripas, entonces no le parece nada nuevo. El 19 la visita una amiga y le dice: oye, está la cosa bien dura, y le muestra fotos. Y la otra dice: no, hombre, ha de ser muy localizado, ¿no? Las fotos son de gentes que no han sido admitidas en hospitales. Entonces, esta señora, el día 19 dice: no es cierto, pero el día 20 le cae la noticia que la decisión del gobierno chino es cerrar las calles de Wuhan, cerrar los accesos de entrada y salida de Wuhan. Wuhan en realidad son 3 ciudades que están articuladas entre ellas, pero son 3 ciudades más o menos distanciadas. Entonces, bueno, el asunto es que eso le ocurrió a casi todo el mundo, que casi todo el mundo se impactó cuando le dijeron: ya no puedes salir, se acabó la vida pública. Y la otra, obviamente, fueron las imágenes de los medios. Yo creo que hay 2 imágenes que son brutales. Una, porque ocurrió en Nueva York, el ombligo de lo cosmopolita, la ciudad que sabemos que está quebrada, pero donde se concentra de las mayores riquezas del mundo. Bueno, ver las imágenes de Nueva York con los hospitales saturados, con las camillas en las calles, en febrero, fue un impacto que a muchos creo que sí nos hizo sentir que estábamos entrando a una historia que no habíamos vivido en esa dimensión y que afortunadamente, creo, muchos de nosotros todavía no las hemos visto, de gente fuera de los hospitales. Y una información, tanto de los medios como oficial, que es una información en formato de informes de guerra, que obviamente a cualquiera lo pone nervioso, porque son los informes de cuántos contagiados, cuántos muertos, el espacio de los recuperados, que es fundamental. La cifra de la gente que se ha recuperado casi no es parte del debate público, cuando tendría que ser uno de los asuntos fundamentales, porque ahí reside la posibilidad de que tanto el propio cuerpo humano es capaz de salir del COVID sin entrar a un hospital, que ha ocurrido de manera frecuente, no son casos aislados, como también de que entrando al hospital hay posibilidad de recuperarse. Pero entonces, en ese sentido, la información en formato de guerra nos concentra la mirada en la muerte, y eso evidentemente genera mucho miedo. Y es una mirada que en términos de cultura
para el cuidado de las personas, de las familias, de los amigos y los vecinos, es fatal, porque genera la expectativa de que solo la medicina institucional, la medicina por capsulitas, inyecciones, es la que te puede garantizar la vida. Y ahí me encantó cómo Betty recuerda la presencia de una cultura familiar del cuidado, que también retoma Lilia, donde aparecen todos estos recursos que una cultura tan vieja como nosotros y tan nueva a la vez tiene como posibilidades que frente efectivamente la exigencia del cuidado de las instituciones y de la medicina alópata, existan muchos otros recursos disponibles. Ahí. Luego, me quisiera centrar en otro punto que es la noción de normalidad. Y ahí les traía yo las voces donde lo que tratan de expresar estos jóvenes que nos hicieron favor de enviar sus crónicas al concurso de Multitud de Soledades, pues sí, efectivamente dicen la escuela, por ejemplo. Pues de repente el proceso de la escuela, las gentes que estaban por titularse, por ejemplo, de licenciaturas o de posgrados, de repente se les corta la expectativa. La gente que estaba por entrar a un trabajo, se les corta la expectativa, pero sobre todo a la gente que andaba buscando trabajos y que con el encierro se le acaba la expectativa. Entonces, ahí hay una angustia creciente porque se siente que se entró a un estacionamiento donde va a tener que estar congelado por un tiempo que bien a bien no se sabe cuánto va a durar. Entonces, en ese sentido, sí hay este dolor, esta angustia por cosas que uno quisiera hacer y que se vieron interferidas. Pero junto con esto también hay un memorial de los riesgos y de las afectaciones. Hay en particular una muy buena crónica de un joven que nos recuerda y dice, bueno, sí, tenemos una normalidad especial. Inició cuando por la gripe porcina, pues nos llegó la primera de estas raras gripas y en el 2000, ya no recuerdo si el 9 o el 11, tuvimos que adaptarnos a los primeros cuidados de usar el gel, de usar la mascarilla para protegernos de esta pandemia. Y sí, pues luego vino el sismo y luego pues un día en la zona metropolitana donde hubo altísima contingencia que obligó al encierro, y luego las señoras buscando a sus hijos muertos, y luego las represiones, y luego la falta de trabajo, el trabajo precario, la falta de apoyos para la vida. Entonces, lo que va describiendo es una normalidad desastrosa, una normalidad que uno dice, ah, caray, pues si así estábamos de normales, ¿cómo vamos a estar después? O sea, donde la necesidad de hacer esta crítica de la normalidad que se abandonó es fundamental. Luego, esto va a ser muy rápido porque creo que ya lo desarrolló muy bien Lilia, es esta marea baja, este gran reflujo, donde sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades, las personas pues ya están habituadas a que una parte de su vida es en casa, generalmente poco tiempo, de los diurnos, de los de la vigilia, porque la vida activa pues pasa fuera de la casa. Entonces, está gran retiro donde también las voces van mostrando esta dificultad de vivir en las familias, en los pequeños departamentos, hacinados muchas veces, y de lo que ya describió Lilia y que no me voy a detener, de estas violencias que se desatan, que efectivamente son las del patriarcado, pero ahí el agarrón es
en varios niveles y en varias bandas, ¿no? De los niños, de los adultos, de los viejitos, etcétera, en estas congregaciones familiares que, sin embargo, son el soporte para muchos, para transitar, aunque sea en el maltrato, en la violencia, pero tener una opción de poder resguardarse. Y luego estos personajes que son pues cerca del 65% de la población mexicana que no estuvieron encerrados. Y en ese sentido se trata de gentes que está, para un asunto muy doloroso, en los servicios sociales básicos. Es decir, y el caso más obvio son los barrenderos. O sea, los que limpian las calles, los que se encargan de recoger la basura. Pero son muy diversos servicios sociales, entre ellos el trabajo doméstico, de señoras que su gran angustia es que la señora que la contrate ya no la contrate porque puede contagiar. Y entonces, pues no le importa andar en los transportes colectivos, pero tiene que llegar a que la contraten. Y son las voces de las señoras que andan vendiendo sus tacos acorazados, es lo que les quería yo leer, donde va diciendo, pues es que yo los tacos los vendo, y va describiendo puros lugares de riesgo, en el Ministerio Público, en el hospital, en las piqueras, que son las fondas de prostitución. Esto es en Cuautla, ¿no? En los circuitos donde ya llegan los empistolados, en los lugares, en los corredores de los hoteles de paso, donde a veces hay jaloneos fuertes. Entonces, todo eso, lo que va dibujando, son modos de vida que para mucha de la vida urbana de clase media es totalmente un continente desconocido, porque ahí la norma es la exposición, es el riesgo continuo. Y en ese sentido estamos hablando de un 65% de la población. Para países como México, donde no existen el seguro del desempleo, somos de la parte de América Latina que le obedeció rigurosamente a la gestión neoliberal de la protección social, y no existen los seguros ni de desempleo, y las pensiones por el trabajo son reducidas a ciertos segmentos del empleo formal. Entonces estamos en sociedades bastante descobijadas. Perdón, aquí me salté, déjenme ver cómo le hago. Aquí les quería yo leer dos informaciones, pero solamente se las platico. Uno es cómo en 2016 en Gran Bretaña se crea el Ministerio de la Soledad, a propuesta de una diputada laborista, que ahorita se me va su nombre, pero que esta joven diputada demuestra que el proceso, que la individualización creciente de la sociedad británica, donde es muy habitual que los jóvenes, los adultos, vivan solos, con poco vínculo tanto con sus familias como de redes sociales, que ese tipo de personalidad está generando un gran problema de salud, donde los gobiernos tienen que afrontar gastos crecientes para afrontar trastornos psíquicos derivados del individuo solo. Y en ese sentido es que propone y demuestra y se acepta la creación de este Ministerio de la Soledad. En Japón ocurre 3 años después lo mismo, en una sociedad con fuertes problemas de desequilibrio mental, de casos de suicidio en aumento, que no solo afectan a la población adulta, sino que afectan a niños y a jóvenes. Entonces, en ese sentido, hay un informe chileno, que era la otra parte que les quería mostrar para que se viera que no es un asunto solo de estas sociedades más desarrolladas, sino que en la sociedad chilena urbana de clase media, más o menos
con ingresos para arriba, se da también estos fenómenos de una individualización creciente, de ruptura de vínculos y por lo tanto la aparición de trastornos psíquicos. Y esto llama la atención para nuestro caso en México porque creo que es uno de los problemas que habría que afrontar de inmediato y de tener la posibilidad de contar con estos informes que nos digan cuál es la situación mental de los jóvenes, de los adultos en estas condiciones de la pandemia, pero además porque al parecer les iba a leer otro fragmento de una encuesta que salió hace el lunes pasado de la universidad, donde se hace una encuesta nacional y según esta encuesta nacional, el 60% de la población en México dicen que no están solos, que tienen la relación con su familia y con sus amigos. Si ese dato es cierto, creo que estamos ante una sociedad que todavía preserva una reserva de capacidad solidaria o de vinculación social, digamos. Para aterrizar en esto, en la condición humana que es una especie gregaria, mucho de los lamentos de las crónicas de los individuos encerrados es porque evocan el trato social, porque los habita el estar con otros, aunque no lo ejerzan, no lo practiquen mucho, pero lo añoran. Y el futuro aparece como este futuro de volver al trato cara a cara. Entonces, en ese sentido, les iba a dar la lectura de unas crónicas que eran fragmentos de unas crónicas muy reveladoras en términos de esto que les estoy diciendo. Había una de ellas que iniciaba con esto: ¿cuántos hábitos recuperamos mientras estuvimos encerrados? ¿Cuántas nuevas destrezas desarrollamos en nuestra habitación? Y que platica cómo es que con la gente con la que vive, el que nos da este testimonio, se realizan comidas con recetas que van experimentando, se dedican a cultivos posibles en el medio urbano y a un chorro de actividades diversas. Y en ese sentido, cómo se regeneran las capacidades de vinculación. Y bueno, ya tratándose de estos vínculos de solidaridad, obviamente que con todas sus cargas negras, estos que bien decía Lilia, los claroscuros, las familias vuelven a ser el soporte para muchos para poder librar esta situación prolongada de encierro y en algunos casos de soledad. El compañero que ganó el concurso de la crónica, un joven, bastante joven de Torreón, es de estos casos muy interesantes, con una vida social muy activa a pesar de que tiene problemas de minusvalía por un problema en las piernas, pero es muy activo, tiene sus redes de amigos, se mueve por todos lados, hasta que se dice, bueno, ya en la Ciudad de México ya no veo claro, sí están mis cuates, además tiene ahí una compañera que lo acompaña en su departamento, pero él dice, no, en esta situación donde las cosas se van a alargar, yo me voy con mi mamá, y se regresa a Torreón, y ahí se queda. Y me pareció muy interesante porque justo señala que incluso en casos exitosos, digamos, de gente con capacidad de vinculación y de red social, pues cuando está la cosa muy dura, dice, sí, espérenme tantito, pero yo me voy con mi mamá y me voy a mi casa. Bueno, las redes de la amistad que están presentes y que están tanto en medios digitales, es una cosa impresionante. Hay testimonios de cómo la gente crea sus redes para leer libros, para intercambiar narraciones, en fin, para una diversidad de actividades. Las noticias y crónicas que recibimos de los rituales pueblerinos, desde el tianguis, la fiesta religiosa, la fiesta cívica, en fin, todas estas cosas que con pandemia o sin pandemia siguen intactas. Y las identidades.
el caso de las mujeres, el caso de los gays, el caso de los transgéneros, que generan redes muy fuertes de solidaridad porque de entrada están demasiado expuestos, demasiado en riesgo y generan estas posibilidades de acercamiento. Las nuevas sensibilidades, la gente que viviendo ya bastante tranquilo en su departamento empieza a darse cuenta de que tiene vecinos. Sé a la hora que dormirán ellos y ellas, cuando comience el silencio a imperar porque se han acostado. Algunos los he escuchado llorar o hacer el amor. Y es el relato de un joven que pues, se da cuenta de que vive con vecinos y que esos vecinos lo saludan y que él se preocupa por cómo lo ven y él cómo saluda a sus vecinos. Y con esto me refiero a todo el mundo de pequeñas cosas, de la vida cotidiana, del trato cotidiano que uno fue redescubriendo en el tránsito del COVID. Trato de cambiarle, a ver si me sale. Sí. Y un caso extraordinario que solamente lo comento acá porque sí tiene que ver con una transformación que creo en términos tanto de libros y revistas, hay testimonios que dicen que esto también le ocurrió a muchas gentes. Y es un extraordinario testimonio de un querido amigo, Ricardo Melgar, profesor investigador del instituto, que murió peleando por su vida el año pasado, en agosto, si mal no recuerdo, el 10 de agosto, pero que nos dejó un testimonio muy estremecedor de su lucha por la vida. Y en esa lucha por la vida, él dice, lo principal es que el COVID sí es una enfermedad biológica, sí es física, pero el COVID, su remedio es social, es volver a restablecer el ánimo a través de rehacer las amistades, las redes de los conocidos y de con ello templar el ánimo para que no se caigan las defensas. Entonces, bueno, y con esto lo que trataba de sugerir es este final. Dice, la principal certeza es que me he reinventado con la pandemia. Soy de ese mundo que no deseo naturalizar. Soy hechura de sus transfiguradas relaciones en tiempos de la pandemia. Soy uno y muchos. Y es que creo que con esto nos acercamos a la conciencia de la globalidad del problema de la pandemia. Porque aquí el asunto es que la inmunidad se ha transmitido culturalmente como un asunto de individuos y cuando más de sus más allegados, sus familias o de sus amigos o de ser posible por los vecinos, pues porque nos conviene, porque si está contagiado el vecino, pues nos va a ir mal. Pero en ese sentido, es una cultura de individualización que genera un impulso cultural conservador a la autoprotección de uno o de los entornos inmediatos y al desinterés creciente hacia lo que le ocurre a los demás. Por eso decía yo el caso de África. Si África se cunde del COVID, la pandemia nos va a durar muchísimo tiempo. Y no entender que atender a África es atender al resto del mundo, es estar verdaderamente ciegos. Como en el caso de México, que creo, sí supimos que atender a los más débiles, a los más marginados, era fundamental para protegernos todos. Y entonces es que creo está el reto cultural fundamental. ¿Cómo pasamos de una cultura de la inmunidad a una cultura de la coinmunidad? Y en esta frase que dicen, que dijo Juan Rulfo, yo francamente no creo conocer su obra y no la ubico, pero bueno, seguramente se me fue, pero donde Rulfo dice esto, o nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Y creo que ahí reside el punto principal del reto cultural que nos plantea el COVID. Muchas gracias, compañeros. Pues muy bien, Carlos, muchísimas gracias.
Vamos a hacer, a poder quitar la pantalla. Perfecto, Carlos, lo has logrado con una, para que veas que la tecnología en tiempos de pandemia ha provocado grandes cambios. Pero no fui yo, fui nuestro apoyo técnico. Muy bien. Bueno, pues muy bien, es muy interesante, ya Carlos nos dio también, bueno, tanto Beatriz, sí, son perspectivas también de, bueno, cómo finalmente, pues por eso es pandemia, ¿no? Por cómo involucrado al mundo y cómo nos ha hecho cambiar como sociedad y como humanidad en este periodo, y bueno, todavía lo que vendrá por todavía, porque conozcamos. Por último, en esta sesión, han estado muy interesantes, nos va a acompañar, es un antropólogo, colega de nosotros del Centro INA, Morelos, es el doctor Moraita, Miguel Moraita, que tiene una peculiaridad, la verdad es que también es un editor o le interesa también a dar a conocer con enorme rapidez algunas de estas reflexiones que han hecho sobre la pandemia. Yo ya conozco por ahí un libro que ya pusieron incluso en línea hablando de las nuevas tecnologías, precisamente sobre visiones históricos y antropológicos de la pandemia, un número por ahí de la revista Tlacuache, del propio Centro INA, está tratando de difundir, divulgar también estas reflexiones sobre lo que desde la perspectiva de la antropología y la historia podemos pensar sobre la pandemia. Así que para nosotros es un gran gusto que en esta mesa, en donde somos mayoría de la Dirección de Estudios Históricos, nos acompañe un querido colega del Centro INA Morelos. Adelante. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco muy ampliamente la invitación a compartir algunas observaciones, trabajos, etcétera, que nos lleven a entender desde muy diversos ángulos, ¿verdad? Esto que es inédito, pero que ha trastornado ya la vida de México, del mundo, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos la primera, por favor. Ya tenemos la pantalla del sismo a la pandemia. Pero esa no es la primera, perdón. La primera, por favor, esa. Bueno, muy bien. Voy a tratar de no extenderme demasiado, pero lo que voy a presentar no solamente son trabajos y experiencias mías, son los trabajos de dos colectivos que quisiéramos dar a conocer. Uno es un colectivo que tiene el nombre del extinto Programa Nacional de Etnografía de Regiones Indígenas, y es importante, lo interesante, creamos, de lo que hemos logrado, es que somos compañeros que tenemos hasta 20 años de trabajar juntos en diferentes regiones, de estar produciendo. Entonces, cuando vino primero el sismo, ¿verdad? Bueno, tomamos la decisión de que esto no podía pasar así nada más. Y entonces ya veníamos trabajando desde esos compañeros con el sismo y ahora con la pandemia también. El otro colectivo es un colectivo del Centro INA Morelos, que tenemos año y medio de estarlo, y que se conjuntaron los dos colectivos. Bueno, la que sigue, por favor. Bien. En un principio, en la diferencia entre el sismo y la pandemia, en términos de quién abordó el problema, quién se responsabilizó de, pues es hasta perdón, es una función de INA, trabajar en cuestiones que sean problemas nacionales, ¿no? Aparte de la cuestión académica, científica. Entonces, afortunadamente ahora para la pandemia hay muchísima gente trabajando sobre esto. Chorro de conversatorios, de artículos y todo esto, ¿no? Que es un contraste muy grande de cómo nos fue en el sismo. Nada más les platico que en nuestro centro regional no nos querían firmar los oficios de comisión porque los antropólogos no tenían nada que hacer en la cuestión del sismo. Eso ya pasó. Eso ya es una cuestión contrastante que mucho nos alegramos que pasó. Bueno, miren, de las lecciones del sismo es que nosotros fue primero el registro de lo que estaba pasando inmediatamente.
en días, en semanas después del evento, ¿verdad? Y de ahí nos dijo, no nos podemos quedar aquí, tenemos que analizar, tenemos que proponer, que aportar ciertas explicaciones de varias cosas como es la organización y auxilio y la restitución, ¿verdad? Tenemos que entrar en cuestión de análisis e interpretación y finalmente tener propuestas, ¿verdad? Eso, digamos, ese camino lo fuimos construyendo en el sismo y ahora con la pandemia pues nos ha servido para entrar con más confianza. La que sigue, por favor. Bien, sí, este mismo grupo de estos colectivos hicimos 5 conversatorios. La que sigue, por favor. Hicimos 8 suplementos, fueron como 15 artículos a través de estos suplementos. Como es como los colectivos, tenemos de Yucatán, de Hermosillo, de todas partes, de muchas partes, no de todas partes, pero sí eran, creo que aportamos bastante. La que sigue, por favor. Y finalmente concluimos con un libro que ya está en las redes, es una plataforma del sindicato, que fue sí, la que sigue, por favor, para no... Bueno, ustedes ven, aquí se ve la diversidad de temas, pero es un análisis histórico general. Y bueno, esto nos sirvió mucho, lo que afortunadamente tuvimos la participación de la doctora Cano, y esto nos sirvió muchísimo, porque había la idea de que no había memoria de este tipo de desastres, y no es cierto. No es cierto. Todos esos artículos, de una u otra manera, hablan de esa memoria, cómo fue en Tlaxcala, cómo fue en Querétaro, cómo se vivió la influencia española, ¿verdad? Y personalmente, yo llegué a Morelos en los años 70, pude entrevistar gente de 106 años, de 106 años, y que me narraron cómo vivieron de niños la pandemia, ¿no? Lo que se hablaba de la cuestión doméstica, cómo vivieron las familias, pues era una cuestión de guerra. Y nos decían, a veces toda una familia se iba, a veces no había tiempo nada más que hacer un agujero y echarlos, porque, bueno, Morelos perdió mitad de la población entre la guerra y la influenza. La que sigue, por favor, para tenemos el análisis regional, visto por regiones muy diversas, ¿verdad? Yucatán, Guerrero, bueno, una diversidad que creo que se los expongo porque creo que vale la pena conocer esta obra que tiene diferentes ejemplos regionales. La que sigue, por favor. Y también está la cuestión del análisis local, cuestiones muy puntuales de comunidades. La que sigue, por favor. Bueno, digamos, la memoria, decíamos que algunos temas que de aquí salieron muchos temas, uno es que teníamos todo este acervo de obra, de trabajo de obra, pero una cosa les decía, es la memoria. Claro que sí, en el video fue muy evidente que fue la memoria. Hay la memoria de cómo comunidades o por lo menos barrios dejaron de existir por epidemias, ¿verdad? Hay lugares donde ya más quedan algunas ruinas de ciertas capillas. Es que ahí estaba este barrio, se deshizo por la epidemia de ese tiempo, del siglo XVIII, siglo XIX, y bueno, más recientes, obviamente, ¿verdad? Entonces, bueno, otro tema que salió así era las carencias profundas del sistema de salud pública y la voracidad de muchos hospitales privados. Bueno, eso salió también a partir. Son algunos temas que han salido que han despuntado, vamos a decir. La que sigue, por favor. Bien, uno de los temas más trabajados fue esto de cómo se afectó la religiosidad en los pueblos, qué efecto tuvo. Primero, permítanme ver algunos conceptos importantes para que sepamos cómo fueron esas afectaciones. Es decir, los pueblos originarios tienen principios éticos que norman su vida social, su vida cultural. Es decir, dentro de estos principios éticos, y esto lo empezamos a trabajar con la doctora Catherine Wood, que es la que
ha propuesto esto y hemos trabajado junto con ella en Morelos, ¿verdad? Y es que existe cierta manera de crear, vamos a decir, instituciones, organizaciones, colectivos, vamos a llamarle colectivos, de la gente con quien tú haces tu vida. No toda tu familia, sino nada más con los que haces tu vida. No todos tus vecinos, ni todos tus compadres, ni todos tus hijos, etcétera, sino aquellos con que haces la vida. Y se hace un grupo, digamos, un colectivo que en algunos pueblos se llama la gente que come de la misma tortilla, la gente del mismo maguey, etcétera. Tienen nombres estas instituciones, ¿verdad? Otro de los principios éticos es la idea de que todos tenemos una energía vital. Y el principio es que esa energía vital estás en esta vida para transmitirlo a otros, que te sirva para nutrirte a ti, pero nutrir a otros. Yo creo que todos ustedes han ido a algunas comunidades y nunca los dejan ir sin comer, o darle mazorcas, o darle algo, lo que tengan. Están cumpliendo con este principio de nutrir a los demás. Claro, no lo ponen en esos términos, ¿verdad? Pero es algo que norma su vida. Y dentro de la cuestión de procesos veneracionales, ¿verdad? Está fundamentalmente la convivencia y la comensalidad. Es muy importante estos dos aspectos, ¿verdad? Para ir construyendo finalmente colectividad. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien. El problema es, bueno, uno de los problemas es que la pandemia, el sismo fortaleció la religiosidad de los pueblos. Ellos vieron cómo la continuaron. Se cayó la iglesia, bueno, pues el sindicato de cañeros nos presta su local para hacer la misa. O un hotel que se está construyendo, pues ahí están seguras las imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, con el sismo se pudo, pero ahora con la pandemia no. No en el término de convivir y comer juntos, ¿no? Ser comensal de los demás. Eso no se ha podido hacer, ¿verdad? La que sigue, por favor. Todos estos eventos, ¿verdad? Hay un concepto clave que es muy importante para entender la religiosidad de estas comunidades, que es la veneración no en abstracto, sino el objeto. Es decir, no es a la veneración de Cristo, sino a la imagen, al Cristo que tienes en tu casa, que tienes en tu parroquia, que tienes en tu capilla, que tienes en tu ermita, al objeto mismo, ¿sí? Porque hay una relación con la imagen en la manera en que tú atiendes la imagen, en que le des ofrendas, le reces, le platiques, hagas convivios. De esa manera, esa imagen se carga de una energía sagrada, que se llama chicahualistli en náhuatl, y con esa energía, esa imagen te va a ayudar. ¿Sí? Puede ser una estampita, un tatuaje, una medalla. A veces que hemos dado algunas conferencias a las enfermeras de Arlington, Texas, porque quieren saber qué es eso del empacho, qué es eso porque no entienden, entonces quieren conocer para poder atender ahí a los paisanos, ¿verdad? Entonces, bueno, se explica, siempre nos preguntan, ¿por qué los mexicanos le meten una estampita abajo de la almohada? ¿Por qué le ponen luego una medalla? Porque tiene una carga de esta energía sagrada. Entonces, por eso son estas fiestas tan grandes. La que sigue, por favor. Por ejemplo, en la muerte, también, la muerte, entre muchas cosas, los procesos rituales de la muerte, es un proceso de afianzamiento social. Sí, las gentes, todo lo que es el proceso ritual de la muerte conlleva la participación de muchas familias que apoyan. Sí, aquí una ofrenda nueva, aquí en Ocotepec se lleva 70,000 pesos, fácil, 80,000. Pero es todos sus ANSES, todas esas redes que cooperan para salir. Y básicamente mucho es la comensalidad, ¿verdad? Llegan a ofrecer y se les tiene que dar de comer a los que llegan a poner una veladora o lo que sea. La que sigue, por favor. Otro ámbito de mucha religión, bueno, decíamos,
la convivencia de la religiosidad es fundamental para estos rituales. La que sigue, los santuarios, ¿verdad? Es el santuario de Mazatepec. Los santuarios son lugares muy especiales, no nada más es la fe a la imagen. Tenemos varios santuarios muy importantes aquí en Morelos, a donde confluyen regiones del Estado de México con el poniente de Morelos. ¿Por qué? Porque hace años, si no es que siglos, tienen relaciones de complementación. Los de tierra fría bajan a tierra caliente a los cultivos comerciales y digamos, trabajan no solamente no como peones nada más, sino se hacen compadres, se casan, se visitan, se hacen unas redes muy importantes a través del tiempo y la imagen del santuario, vamos a decir que ritualiza y ceremonializa estas relaciones. Es decir, están compartiendo una misma devoción en la figura del santuario. La que sigue, por favor. Es un ejemplo, por ejemplo, el mismo Mazatepec, como año tras año viene San Andrés de Tlalpan, ¿verdad? Como otros muchos a ofrecer y están identificados con una veneración a la imagen de este santuario. La que sigue, por favor. Bien, pero esto se paró. Esto ya no pudo realizarse. Se prohibieron que la gente se reuniera para cuestiones de fiestas y todo esto. Por eso, digamos, aquí se cierra hasta nuevo aviso, ¿verdad? La que sigue, por favor. Ahí donde era un bullicio enorme, donde había, bueno, desde puestos, gentes, peregrinos y todo esto, está vacío. Se interrumpe la convivencia, se interrumpe la comensalidad, ¿verdad? No solamente pasa en México. La que sigue, por favor. También hay otros lugares muy importantes en el mundo donde también vemos estas escenas, como la Plaza San Pedro, donde solamente está el Papa. La que sigue, por favor. Eso del muro de los lamentos, donde se prohíbe besar las piedras y tienen que dejar papelitos en lugar de besar, ponen papelitos, ¿no? La que sigue, por favor. Todo esto viene en los suplementos que hemos en la Meca. Pero cuando hemos visto así la Meca, bueno, en las imágenes que hemos visto de la Meca, también es una afectación fuerte, ¿no? en la religiosidad. No quiere decir que esto va a caer, que cuando se repongan probablemente todo esto se recupere, mucho de esto, pero sí es ver físicamente vacíos estos lugares donde era una efervescencia de vida. La que sigue, por favor. Bien, una cosa muy importante en esta situación, ¿cómo salieron del atolladero? Porque la veneración tiene que seguir, no podemos parar, pero ¿cómo? De esta manera. Las cuestiones visuales y auditivas se mantienen. Todo el ornamento, ¿verdad? Se mantiene. Los mariachis, la música, todo lo que sea auditivo se da, aunque estén vacíos, no importa. Pero es para que la imagen no vaya a pensar que ya se olvidaron de ella, ¿no? Y entonces tenemos esto. Voy a permitir brevemente, lo más brevemente que pueda, ver las situaciones que se dieron al parar esto. Donde vieron esa calle vacía, ¿verdad? Es el barrio de Los Ramos, ahí se llama, de Cristo, en el Domingo de Ramos. Dijeron ahí los encargados, no va a haber nada, avisaron a todo el mundo. Y entonces el mayordomo dijo, no, sí va a haber porque yo le ofrecí a la imagen que si mi esposa se curaba de cáncer, de un cáncer muy avanzado, y se curó, yo vendría a hacer la mejor fiesta posible. Entonces, ¿cómo resolvió esto? Estuvo ahí dos días con una noche poniendo los adornos, poniendo la música, las mañanitas, etcétera. Cumplió con eso, vamos a decir. Y con eso, digamos, era un dilema muy, muy fuerte. No fue fácil mediar entre eso, pero bueno, es un ejemplo pues, de muchas de las cosas que pasan al interior. La que sigue, por favor. Bien. Bueno, esto no solamente ha tenido en la cuestión social y esto, también la cuestión comercial fue muy fuerte, ¿verdad? En estas fiestas hay mucho intercambio comercial. No se diga en las fiestas de santuarios, hay familias que todo el año están haciendo algún tipo de
instrumentos, yo no me gusta decirles artesanías, ¿no? Pero bueno, de estos elementos para venderlos al mayoreo, pues eso no había, no había mercado, no había gente. Veíamos en las carreteras, perdón, veíamos gente cambiando alcancías de yeso por comida y cosas así, ¿no? Por comida, porque se derrumbó esos mercados efímeros que hay en esa situación. La que sigue, por favor. Ahora, sí ha habido unos conflictos muy importantes, por ejemplo, cuando muere una persona y hay la velación, pues ya no permite, o bueno, se recomienda. Pero entonces la gente de veras sí se siente muy sola cuando no hay quien los acompañe en la muerte, ¿verdad? De los suyos. A veces, unas familias que tienen sus changarritos, se muere alguien y ya no quieren nadie comprar en los changarros porque pues, ellos tuvieron COVID, nos van a infectar. Y en muchos eventos familiares, ¿verdad? Y el sistema de cargos también se paraliza, que es una de las formas de escalonamiento jerárquico social, el sistema de cargos, ¿no? Estas responsabilidades que se hay desde muy chiquitos hasta 60, que antes eran nada más por los hombres, pero ahora ya las mujeres han estado tomando cada vez más espacio como mayordomas, como fiscales, como sacristanes. La que sigue, por favor. Bien, ahora, una cuestión que yo creo que es muy importante para entender el repunte tan tremendo que estamos viviendo, ¿verdad? Es en Huitzilopochtli, por Guerrero, por el puente Mezcala, por ahí está esta comunidad. Hicieron esto para que nadie pasara, con ningún vehículo pudiera pasar, ¿verdad? Y hubo enfrentamientos porque alguien que murió fuera del pueblo lo traían a enterrar y era con máximas medidas de seguridad. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después se abrieron, a veces por necesidad, a veces porque ya no podían. La que sigue, por favor. Bien. ¿Qué fue lo que pasó? Para mí ha habido unos graves errores que tienen su consecuencia, anunciar una nueva normalidad. Y esto daba pie a que la gente escuchara lo que quisiera entender por eso, y se abrían tiendas, y se abrían, tianguis y todo esto. Es que ya estamos en la nueva normalidad. ¿Cómo podemos llamar normalidad a esto? Es una anormalidad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a empezar? Pero bueno, otra más reciente que creo que todos estaremos conscientes de esta es pintar el mapa de verde antes de las elecciones. No es posible. Lo pintaron de verde para las elecciones, seguramente, es lo que pensamos, ¿no? Y entonces, bueno, fue otro, porque motivó a la gente a salir, no, pues ya está en verde, ya no hay problema. Y no es cierto, había áreas donde sí había problemas. Y bueno, el repunte ahorita es esa comunidad que estábamos hablando, que bloquearon con hoyos y todo eso, ¿no? Ahora está infestadísima de coronavirus y de muertes, ¿no? ¿Cómo está pasando? Bueno, yo no entiendo por qué las campañas y las elecciones no se pudieron posponer 3, 4 meses más a que estuviera todo el mundo, la mayor parte, contagiado. Y ahora, bueno, es que meter clases presenciales en pleno pico de contagio. La que sigue, por favor. Ya es la última, ¿verdad? No. Un punto más. Algo que fue muy evidente fue en qué condiciones de salud pública están muchas comunidades. Nada más ya para terminar, Samuel Videla, que anda mucho en Guerrero, hizo un artículo para el Tlacuache, nos dice que para 300,000 y pico de gentes que caen en la montaña, había 3 ventiladores y solamente trabajaban 2 y 25 camas, ¿no? Entonces, también en el norponiente, perdón, fue en Chihuahua, eso es Claudia Harris y José Luis, nos decían, este es el centro médico. No era un jacal que no tenía absolutamente nada. Eso era el centro médico de esos para los indígenas de esa región.
Eso no puede seguir, eso no puede existir, no debe existir. La que sigue, por favor, la última. Bueno, lo que reveló la pandemia, que sí, la gente tiene una capacidad de auxilio extraordinaria. ¿Saben? Hicieron comedores, bueno, es un grupo de cristianos, hizo un comedor, que la gente iba a decir, tengo 5 hijos, hasta donde pudieron, ¿no? Tengo 5 hijos, 23 veces a la semana te vas a dar comida para 5 hijos. Y así, ¿saben quién hacía la comida? Los chefs que no estaban trabajando en los grandes restaurantes, ¿no? Comida deliciosa, ¿no? Bueno, lo que vimos, las carencias de atención médica, y algo muy importante, más allá de lo inmediato, las carencias de estudios y acciones en cuanto a la construcción del riesgo, la vulnerabilidad, el desastre socionatural y la restauración. Solamente la mayoría de los casos es el evento y las consecuencias inmediatas. Por eso tenemos que ver desde la construcción del riesgo. Bueno, pues muchas gracias, creo que eso es todo y pues gracias por oír. Gracias. Pues, estupendo. También ya es una perspectiva, ahora sí que nos va desde las comunidades. Yo creo que es un asunto de la religiosidad, de todo lo que nos ha venido a transformar esta pandemia en más de un sentido. Y bueno, finalmente creo que un elemento que ha estado presente en todos los trabajos es un poco pues esta emergencia de una sociedad que ha tenido ante las carencias de salud que reaccionar y a la automedicación, al cuidado familiar, al cuidado de los propios pueblos también de la conservación de una vida y de una vida social en la manera de lo posible. Creo que las ponencias que se han presentado han sido muy, muy interesantes. El problema es que los tiempos de un conversatorio para estos casos siempre se nos acortan. Les quiero explicar que lamentablemente nuestro compañero Carlos San Juan se tuvo que separar de la reunión. La tecnología no siempre nos ayuda, pero creo que todavía tenemos un pequeño espacio dentro de este conversatorio que estaba diseñado para 2 horas, un tanto para que pudieran, pues, a ver si podemos hacer unas mínimas preguntas, unas mínimas conversación entre nosotros, o si quieren, pues por supuesto que cerrar algunos aspectos que consideren que deberían de quedar, como ustedes lo han mismo mencionado, en la memoria de este periodo histórico, ahora trasladado a este modelo de Internet, de lo que ha significado este periodo, este momento para todos. Digamos, tendrían un periodo como de 3 minutos para cada uno, por favor. Gracias. Pues no sé, yo creo que le abriría la palabra a Beatriz Cano, pues en el mismo orden de aparición. Pues yo me queda precisar que la historia nos da una muestra muy importante de cómo historiar en el presente una pandemia, ¿no? Y es un reto, es un desafío. Yo creo que el historiador lo puede hacer. Y una de las cosas que a mí me ha impactado en lo que he vivido a través de que, por un lado, es muy diferente vivirlo a historiarlo en términos del pasado, de la influenza de 1918. Yo soy testigo, soy un informante de COVID-19 y me di cuenta que de todo lo que se informa sobre las medicinas, las grandes farmacias, las farmacias cómo están vendiendo medicamentos falsos que no llevan realmente a una curación. Como testigo me puedo decir que me podré historiar y darme cuenta que hay muchas falacias dentro de todos estos testimonios, ¿no? Solamente siendo testigo de ellas te das cuenta que por un lado debes de mantener en una ciudad. Ahorita el maestro Moraita nos muestra lo que sucede en el campo y en confrontación a eso te das cuenta que la persona que sale del centro de consultorio y es una enfermera no lleva ni cubrebocas, no lo necesita, tienen culturalmente otras ideas. ¿Cuál es en este sentido la sensibilidad que tienen ante la enfermedad? Y en este caso, en la Ciudad de México, te atiborran de medicamentos para enfrentar a la pandemia, ¿no?
y realmente si no tienes un dinero disponible, pues no sé a dónde acabas, ¿no? Por un lado, historiar a la enfermedad como historiador es eso que empezaba a decir, ¿no? Ese desafío. Y yo creo que es muy importante tratar de sensibilizarnos en este presente y ver tanto el área, los espacios urbanos como los espacios rurales. Yo creo que en los espacios rurales la gente es mucho más libre ante una enfermedad como esta, que además yo he estado en algunos lugares del campo en estos momentos y me he dado cuenta que ellos no la viven tan angustiada, sino esto lo dejan en todo caso a que está sucediendo y cómo lo enfrentan, cómo está apareciendo en su presente. Y nosotros lo vivimos en una angustia permanente. Sí, y no aceptamos que digan, es que esta enfermedad llegó para quedarse. ¿Cómo es que llegó para quedarse? Eso no es cierto, no es posible. Sí, llegó para quedarse. Y dentro de un año nos tenemos que vacunar y dentro de 12, así sucesivamente. Y llegó como la influenza, tiene 103 años circulando y necesitamos la vacuna cada año, ¿no? Recuerdo que el doctor cuando me vio y que me dijo, ¿usted tiene COVID? Le pregunto, ¿se vacunó para la influenza? Sí, le dije. Bueno, le va a ayudar mucho, va a ver cómo su organismo va a responder distinto. Entonces, allí es donde te das cuenta cómo era para mí importante colocar en esta presentación el pasado de una influenza de hace 103 años con el presente de un COVID que parece urbano, y que no lo es así. Es mundial, es globalizado. Entonces, esta pandemia nos da otro tipo de interpretaciones y de indicios para historiar una forma de ver la realidad del presente, pero desde el punto de vista de historia, del historiador. Ese es un punto Muy de bien, vista. Beatriz. Yo creo que, bueno, si se trata de pensar en diversidades, pues también está esta parte, ahora sí que sinónimo campo, ciudad, de cómo cada uno percibe, y por supuesto el tema de las clases sociales, ¿no? Que también hemos visto que nos ha afectado en más de un sentido. Querida Lilia, me gustaría un poco oír algunas de tus palabras alrededor de esta conferencia. Gracias, Delia. Pues mira, yo lo que diría de una manera muy resumida es que pues el objetivo final de esta plática para mí, de este cachito, de este fragmento que me tocó trabajar, es que de verdad sí creo que hay que construir comunidades de convivencia y de cuidado más que repartir culpas. Pero lo que sí creo también es que esta convocatoria para este conversatorio es muy, muy afortunado porque puede ser un detonante para realmente ver lo que no se ve. Justo este mundo privado del que yo traté de acercarme en esta tarde, siempre es como un poco la parte oculta, por algo es el mundo privado, ¿no? Confinado de entrada. Y creo que pues este tema de tratar de ver este espejo de quiénes somos a través de este mundo privado que como laboratorio involuntario social tocó por la pandemia, pues debe dar pues luz, repito, pues justo para construir comunidad de autocuidado y mejorar la calidad de vida y de convivencia entre todos. Me gustaría intervenir un poco en este sentido. Me gustó mucho tus parámetros que analizaste, Lilia, pero a mí me parece también muy importante hacer hincapié en una figura invisible que aparece en la pandemia actual, que es el suicidio. El suicidio ha sido uno de los elementos que en mucho de esto se le han atribuido suicidios más a la mujer que al hombre, ¿no? Todavía no tengo las estadísticas para comprobar esto, pero a mí se me hizo muy sintomático. ¿Tú qué opinas respecto a ese punto? Mira, francamente yo, bueno, vi que también es uno de los temas que aparecen, pero no me acerqué a datos. La idea que tengo es que es más bien al revés, que hay más suicidio en masculino que suicidio femenino. Y una lectura, digamos, de sospecha es que puede haber, porque sí me consta que hay casos así, en que es suicidio inducido o provocado, o sea, quiero decir,
en realidad es asesinatos vestidos de suicidio. Y esto me consta por algún caso desafortunado muy cercano. Sí, yo leí de una de las feministas que decía que se atribuía esta parte de estadística un tanto más, se percibía que era de la mujer, el suicidio, porque a ella la culpaban de toda una serie de problemas que se tienen en el interior del hogar, ¿no? Que de alguna manera no puede aquietar a los niños, que ella es la culpable porque los tiene totalmente caóticos, dispersos, inquietos, angustiados, y que la mujer carga con toda la culpa que se viene al interior del hogar. Entonces se genera una violencia insoportable y que la mujer en ocasiones sí podría haber sido lo que tú dices, y lo deja ver la escritora, en el sentido de que las mujeres cargan con una serie de culpas inducidas por la misma dinámica que se da en estos espacios. Indudablemente, yo creo que va para una larga discusión, nomás que todavía tiene que cerrar el doctor Moraita. Bueno, más brevemente agradezco la invitación. He aprendido mucho. He aprendido en fijarme en cosas que a veces no he puesto suficiente atención, pero que es una responsabilidad hacerlo. Y no por señalar culpables, pero creo un elemento muy importante es la falta de credibilidad del gobierno. Es absoluta. Los problemas para la vacunación tienen esa parte. Le recuerdo a aquellos que se acuerdan de esa joya, que cuando hubo el pacto, obreros, campesinos, empresarios y gobiernos se reunieron. No vamos a subir más que el 10% de cada uno y todos vamos a hacer el esfuerzo. ¿Sí? A los 2 meses el huevo subió un 60%. Cuando le preguntaron al gobierno, ¿qué es esto? Hay un pacto. No, es que no es subir los precios, es ajustar los costos. Hijo de la mañana. Esa es la manera en que puede. Bueno, es como una joya, pero hay una falta de credibilidad, tenga o no tenga razón, muy fuerte por una historia llena de situaciones, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que siempre estará una enfermedad llena de miedos, de conflictos, tanto a nivel local como a nivel de cuáles son las mejores o la que consideras mejores estrategias con respecto a cómo hemos atendido, pensado y repensado esta enfermedad. Lamentablemente creo que el tema nos da para seguir haciendo conversatorios, pero ahora sí que nos gana en ahora sí que el malvado tiempo. Hay que dar las gracias a todos los ponentes, a los participantes del día de hoy. Sinceramente fue un privilegio que nos acompañaran, y también, por supuesto, que agradecer a la Coordinación Nacional de Difusión, que nos ha invitado a insumarnos en algunas actividades académicas adicionales a las presentaciones de libros que se van a dar dentro del marco de la 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que entre otras cosas volver a tener un formato digital, mayoritariamente, porque trataremos de pensarlo en híbrido, precisamente por las consecuencias mismas de lo que esta pandemia nos ha significado. Así que muchísimas gracias a los actuales que estuvieron presentes con nosotros, y gracias a todos los compañeros, porque en ese sentido yo creo que si algo nos ha gustado, también es el sentido de solidaridad institucional que creo que se ha presentado en este periodo. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Hasta luego. Mucho, por favor. Adiós a todos. Gobierno de México.